Bueno, hoy a mí me tocó hablar acerca del libro de Santiago y vamos a hablar acerca de unos versículos que están al puro final del capítulo 5 de Santiago y están en los versículos que son del 13 al 18. Yo le titulé a la enseñanza de hoy el arma secreta. Entonces yo voy a enseñarles algo que tengo por aquí. Voy a ir uno por uno. Ok, esta es la primera. ¿Usted sabe que un arma, según el diccionario de la Real Academia, verdad? No solamente uno dice, es que es para matar, es para destruir, para hacer cosas. El arma, según la Real Academia, puede ser una herramienta, puede ser un instrumento, un medio o una máquina. Entonces dice que tiene dos propósitos. Usted puede ver, para los que vimos en Desampa, esto es como más común, ¿verdad? Entonces, ok, esta puede tener dos propósitos. Una es la defensa. Significa, cuando una persona está siendo atacada, usted puede utilizar el arma para poder defenderse. Eso se llama en defensa propia, ¿verdad? Uno de los artículos del Código Penal por aquello, ¿verdad? Aquí la abogada, exactamente. Y la otra cosa es que el arma usted también puede utilizarla para atacar, que es lo que más comúnmente lo conocemos. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes en alguna oportunidad le ha tocado utilizar un arma, pero lo que hoy queremos instruirlos es para que usted y yo podamos salir armados. ¿Por qué? Porque hay armas, nos enseña la Biblia, que no son carnales, que no son de nuestro conocimiento humano y son las que nos ayudan en nuestro día a día, en cada una de las luchas y las batallas que podamos tener. Vamos a empezar leyendo el versículo 13, si los chicos me ayudan en la pantalla, porfa. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Yo no sé cuántos recuerdan la enseñanza de la pastora Gaby de la semana pasada. En el libro de Santiago, en los versículos anteriores, el 5:9 dice, no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, porque Él es nuestro juez y ya pronto viene. Recuerdan que la pastora Gaby nos explicaba que había gente que estaba siendo oprimida por otros mismos cristianos. Entonces nos hablaban de este versículo, no se quejen los unos de los otros, ¿verdad? Aunque usted y yo podríamos decir, tenían todo el derecho de poder quejarse porque otros cristianos o sus patronos los estaban oprimiendo. Entonces, aquí lo que nos está hablando este otro versículo dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Si recordamos lo que ella nos estaba explicando en esa oportunidad, habían cristianos que estaban pasando dificultades, estaban siendo oprimidos, angustiados. Entonces, la respuesta de Santiago es, qué lindo, me la quitaron, ore. La respuesta de Santiago es, ore, ¿ok? Que ore. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? No ponga su fuerza, su mente, su emoción en la circunstancia, la dificultad que podía estar viviendo. Nos está diciendo, ore. Y aquí algo que nos traduce un poco el original de este versículo que tenía que ver con orar, tenía que ver con una oración constante, una oración intensa. ¿Por qué? Porque si recuerdan una de las enseñanzas que nos dieron los pastores, Randall y Charlene, decía en el libro de Santiago, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios. Entonces, si usted y yo estamos en constante oración, a pesar de que podamos tener esta dificultad, a pesar de que podamos estar siendo oprimidos, esa oración constante en nosotros empieza a reafirmar que lo que viene del cielo, lo que Dios ha destinado para nosotros, es lo que empieza a fluir y a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestro estado de ánimo, a cambiar la forma en la cual reaccionamos. Entonces Santiago le estaba hablando a la gente porque la forma en la cual ellos estaban asumiendo su circunstancia no era la correcta.
era normal, si usted y yo lo vemos en la parte natural, podía ser normal, pero Santiago nos está exhortando a que cambiemos y nos vayamos hacia lo que Dios desea, que es que nosotros empecemos a madurar y a crecer en Él. Entonces, ¿por qué quería mostrarles esta primera pistola, verdad? Cuando estamos viendo este versículo, entonces aquí nuestra actitud muy probablemente vaya a ser una actitud pasiva, ¿verdad? Donde ¿qué es lo que usted hace? Usted dispara, ¿verdad? ¿Y a qué dispara? Usted lo que empieza es a orar para que lo que está en su entorno entonces empiece a alejarse. Y porque necesitamos trabajar en lo que nos está creando dificultades. Por eso nos dice, oremos, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte. Vamos a ver el otro versículo, que son bastantes. Tenemos hoy. Dice, perdón, me lo puede volver un toquecito, me falta nada más explicar. Dice, ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. Ok, ¿y qué quería decir esta otra parte acerca de la felicidad? No tiene que ver solamente con el gozo, ¿verdad? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Aquí Santiago también nos está hablando de un buen estado de ánimo. Santiago nos está hablando de alguien que se encontraba en una comunión con Dios, que le estaba permitiendo en ese momento tener un buen estado de ánimo. Y cuando usted está muy feliz, cuando usted tiene muy buen estado de ánimo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que generalmente uno empieza a hablar? ¿Usted le gusta cantar? Si le gusta cantar, empieza a decir cosas bonitas de Dios también. ¿Por qué? Porque si usted se siente tan feliz de lo que puede estar viviendo, sintiendo, que ahí es cuando uno empieza a cantar alabanzas, como está diciendo Santiago. Ahí es cuando usted empieza a reconocer que Dios ha sido tan bueno con usted. ¿Le ha pasado que usted empieza a decir, hace una semana o hace un mes estaba viviendo una circunstancia tan horrible, pero hoy estoy viviendo algo tan bonito, hoy estoy sintiéndome tan bien, tan animada, tan feliz, tan alegre? Entonces Santiago nos dice, cante alabanzas, que lo que nuestra boca empiece a confesar sean cosas buenas, sean las bondades de Dios, sean las cosas donde podamos glorificar a Dios de lo que Él está haciendo. ¿Ok? Podemos ponerme el otro, el versículo 14, por favor. Dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y ¿qué? Y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ok, quiero que veamos algo aquí. A veces, cuando yo leía esta versión, lo primero que pensé es enfermedad, ¿verdad? Es como lo primero que nos viene a la mente. Pero cuando usted empieza a revisar un poquito más, esta versión tenía que ver con estar debilitado. Entonces, cuando habla de estar enfermo, habla de una debilidad y dice que es una debilidad causada por pecado no confesado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado no ha sido confesado en nosotros, empieza a traer debilidad mental, empieza a traer debilidad espiritual y empieza a traer también debilidad física. Entonces, lo que Santiago nos trata de explicar aquí es que hay una debilidad en el cuerpo de Cristo o entre los cristianos. Entonces, si usted recuerda un poco el libro de Salmos en el capítulo 32, versículos del 3 al 5, voy a leerles algo que nos habla David. Decía, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonarás. Toda mi culpa desapareció. Cuando estamos hablando de pecados ocultos, usted podría decir lo más común que vamos a decir el adulterio, la pornografía,
Pero hay otro tipo de pecados que nosotros guardamos en la intimidad de nuestro corazón, que tienen una afectación en nuestra vida de la misma manera que pueden tener esos otros pecados conocidos, o los que se pueden decir, catalogar, que la gente dice es que son los peores. No, es que cada uno de los pecados que nosotros escondemos son los pecados que pueden lastimar nuestra vida. Yo voy a contarles una experiencia mía personal. El año pasado, digamos, antes de empezar la última temporada de Grupos Conexión, yo había estado cargando muchas cosas. Me habían lastimado, porque sí, a nosotros los pastores nos lastiman, ¿verdad? A veces hay gente que nos dice cosas no muy bonitas, o sus gestos, sus acciones, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay, no, lo voy a dejar pasar, no es nada. No, voy a seguir ahí en la buchaca, la voy a dejar, no es nada. Pero no es nada, empieza a ir acumulando en el corazón, ¿verdad? Y entonces recuerdo una vez que vine a la iglesia a hacer, no sé, cualquier cosa y no había nadie. Y esa cualquier cosa, no había nadie, era el momento que Dios había dispuesto. Vea, no le mienta, ahí donde estaba Randall, Charlene y el pastor Dan. Me hinqué ahí y empecé a orar a Dios, porque yo le decía a Dios, de verdad, ya lo he guardado mucho. Y hay cosas que usted y yo guardamos y escondemos, ¿verdad? Y creemos que no nos va a afectar, nadie se va a dar cuenta, pero tarde o temprano eso que estamos guardando una y otra vez empieza a afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Y yo me acuerdo que ese día, vean, no se imaginan, yo ahí dejé todo, yo me pegué una llorada, ¿verdad? Pero yo le dije, Dios, hoy quiero que mi corazón sea sanado. En esa oportunidad, vean, yo me acuerdo que yo lloré tanto y ese día yo me levanté de ahí siendo otra persona. Y lo más chiva no fue solamente el trabajo de Dios conmigo ahí, fue lo que Dios hizo después cuando mi corazón se pudo disponer para lo que Dios pudiera seguir haciendo cuando yo confesé lo que estaba escondido en mi corazón, cuando yo empecé a confesar que me había guardado la ira, que me había guardado el rencor, que me había guardado el resentimiento y que no había perdonado. O sea, usted puede decir, ay, tengo muchos años de ser cristiano, sí, pero nos puede pasar a todos. Si un día decidimos que no queremos volver a perdonar, si un día decidimos seguir pasando las cosas por alto y guardarlas en el corazón, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? La temporada que siguió cuando empezamos, vean, yo empecé a ver a Dios trabajar de una forma tan chiva en los grupos en los que yo estaba. Y no era porque era yo, sino porque ya Dios había trabajado conmigo. Entonces ya yo no sería estorbo para que otros recibieran lo que Dios tuviera para ellos. Entonces, cuando Santiago nos está hablando y nos dice, alguno está enfermo, alguno está debilitado, yo quiero dejarle esto. Él decía, que llame a los ancianos de la iglesia que oren. Si usted está debilitado, si hay algo que usted está guardando en su corazón, que ha estado anidando en su corazón, es tiempo de que usted pueda decirle a Dios, Dios, quiero arreglar esto. Porque no quiero tener nada ahí escondido ni secreto que me pueda quitar o estorbar mi relación contigo. Ahora la otra cosa decía, llame a los ancianos de la iglesia. Y podemos pensar que tal vez anciano es el que tenía 30 años de estar en la iglesia, o es aquel que es muy adulto. Pero aquí lo que estamos hablando es de alguien maduro que pueda ayudarnos y que pueda guiarnos. ¿Por qué? Porque cuando estamos ocultando algo, necesitamos a veces la guía de personas que tengan madurez espiritual, que hayan pasado su tiempo en la iglesia. ¿Para qué? No para que sepa toda nuestra intimidad, para que nos acompañe, para que nos ayude. Porque hay momentos en los que usted no siente la fuerza ni el ánimo para perdonar. Hay momentos donde usted no siente ni la fuerza ni el ánimo para salir del pecado en el que usted puede estar. Entonces Santiago nos dice, llame a los ancianos de la iglesia, llame a alguien que pueda ayudarte y que pueda orar contigo para que puedas salir adelante. Y después dice, y lo unjan con aceite. En ese tiempo el aceite de oliva, ¿verdad? Y también tenemos que entender que eran lugares muy cálidos, muy calurosos. Entonces lo usaban como algunos de nosotros podríamos usar como las abuelas, el cepol, el mentiolei, el cofal, ¿verdad? Habían ciertos dolores musculares que usted los podía ungir con eso. Entonces ellos lo utilizaban también como un ejemplo para
que hubiera sanidad en los cuerpos. Pero si seguimos hablando de esta parte de Santiago usemos el aceite para que ese aceite también era símbolo del Espíritu Santo trabajando en la vida. ¿Y quién es el único que puede libertar su vida y mi vida de algo que ha estado oculto? Si no es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces, por eso Santiago nos dice, para que vengan, oren y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, que era lo importante, en el nombre del Señor. ¿Podemos ver la otra, chicos, por favor? Ok, dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y cuando usted dice con fe, ¿verdad? Uno dice, yo podría tener fe, ¿verdad? Pero sanar a un enfermo. Entonces, aquí tenemos que volver a recordar un poco lo que decía el versículo anterior cuando hablamos de los ancianos. Aquí estaba hablando acerca de la fe que podían tener los ancianos o las personas que iban a estar orando por ese enfermo. Pero ¿en qué sentido? Como hablamos ahora, un anciano es alguien que tiene una madurez espiritual que puede ayudar a guiarte. Entonces, a veces podemos decir, no, es que lo que yo tengo es un dolor de cabeza fuertísimo, pero te sentás a hablar con los pastores Randall y Charlene y tal vez ellos pueden decir, mira, yo creo que no es un dolor de cabeza, creo que has estado dándole mente a muchas cosas que no necesitan darle mente. O puede ser que haya algún sentimiento y usted esté diciendo, es que no sé, me resfrío constantemente, las defensas las tengo súper bajas, pero cuando hablas con alguien que te puede guiar y se puede sentar, escuchar, puede darse cuenta que hay un trasfondo más allá de que tu cuerpo constantemente se esté resfriando. O que estés pasando alguna situación física que simplemente es el reflejo de algo espiritual que no has podido resolver. Entonces, por eso nos vuelve a decir una oración con fe. ¿Por qué? Porque una oración de alguien que tal vez está con un camino un poco más allá, recorrido en Dios, que quiere ayudarte, que quiere levantarte. Dice, y el Señor hará que se recupere. Aquí otra vez Santiago vuelve a centrar todo en la vida, en Dios, perdón. No es en la vida de alguien que puede venir a salvarte, es Dios el que puede venir a restaurarnos. Y en eso quiero enseñarles otra arma. Vea, ya llevamos dos. Esta es un poco más grande. ¿Por qué? Porque aquí es cuando yo quiero decirle, necesitamos ayuda. Con esta uno se la juega. Con esta usted ya ocupa un poquito más de entrenamiento. ¿Ok? Ahí es donde usted empieza a ocupar un poquito más de ayuda. Ok, podemos ver la otra, chicos, por favor. Ok, esta me gusta mucho. Dice, confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Sabe? Yo no sé cuántas veces a nosotros nos pasa en la casa, en el trabajo, que nos enojamos con alguien. Y sabe, cuando aquí dice, confiésese, es un imperativo. Yo no sé ahí los que son teachers, los que son educadores, si recuerdan eso, el imperativo, es un mandato, hay que hacerlo. Y nos dice, confiésese, la palabra original de confesar es poder estar de acuerdo con algo, estar de acuerdo con la otra persona. ¿Qué significaba confesar? Es, yo me pongo de acuerdo con la ofensa que le pude haber hecho a doña Yalili, porque tal vez doña Yalili se enojó, se sintió ofendida, se sintió mal, pero yo digo, ¿qué le pasa? O sea, digamos, palabras más populares, que ridícula, no fue nada, ¿verdad? Pero el corazón de ella se lastimó. Entonces, cuando yo decido seguir lo que la palabra dice y yo digo, voy a confesar mi pecado y voy a acercarme a doña Yali, voy a pedir perdón por eso. Entonces, ¿qué es lo que viene? Esta que me gusta mucho. Esta otra es más grande y ¿sabe qué es lo que Dios hace? Restaurar corazones. ¿Sabe? Cuando usted y yo confesamos con otros las faltas, cuando usted y yo nos acercamos, nos disculpamos, pedimos perdón, algo sobrenatural de Dios ocurre en esa relación. No solo ocurre en mi vida por ir a acercarme a pedir perdón, ocurre algo en la vida de la otra persona, porque también está siendo restaurada y está siendo sanada. Y aquí es donde dice, la oración ferviente. Bueno,
para que sean sanados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lastimamos, cuando usted y yo herimos, ¿verdad? Entonces hay algo que entra en el corazón de la persona. Pero cuando utilizamos nuestra arma, llamada oración, llamada a confesar, llamada a pedir perdón, esas relaciones son sanadas. El cuerpo de Cristo es sanado. Dice, la oración ferviente de una persona justa. Entonces, cuando hablamos de una oración ferviente, otras versiones dicen una oración de fe. ¿Y qué quiere decir Santiago con esto? Es una persona que ha estado ajustada a Dios. No es que nunca ha pecado, sino que busca el tener intimidad con Dios. Busca que su vida se alinee a lo que Dios desea. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que sea sencillo? ¿Que nunca pasa circunstancias? No. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Es una persona ferviente que es llamada justa. Y que entonces cuando ora hay cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque su oración tiene mucho poder. Y dice después, y da resultados maravillosos. Entonces, cuando queremos hablar de esta, vean qué chiva que es. A mí me encantó, de verdad me apasionó leer y a estudiar acerca de esto. Porque cuando usted empieza a ver todo el trasfondo de una oración donde va cambiando, donde va transformando vidas, donde va haciendo que no solamente yo pueda restaurarme, solamente yo pueda salir adelante, sino que a través de cada una de las armas que yo pueda ir usando, personas a mi alrededor puedan también empezar a ser bendecidas. Personas a mi alrededor puedan ser sanadas. Personas a mi alrededor puedan ser ayudadas, puedan ser soportadas. Entonces, él dice, la oración ferviente de una persona justa, de una persona que entiende cuál es la voluntad de Dios y desea agradarle, entonces empieza a hacer cosas en la vida de otras personas. Quiero que me ponga la que sigue. Yo no sé ustedes, pero si uno puede hablar de alguien en la Biblia que tenía poder para hacer cosas, ¿verdad? Que Dios lo usaba, podemos hablar de Elías. Y entonces, vea, yo solo me imagino a Elías haciendo ¿verdad? O sea, yo solo me imagino a Elías haciendo milagros sobrenaturales con una oración que él declaraba. Pero lo que me encantó de esto que habla Santiago es que dice, Elías era como usted y como yo, como cualquier otro ser humano. Vea, cuando yo lo leía dice, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿Puedes ponerme la otra, porfa? Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Entonces, si usted lee unas versiones que hablan acerca de Santiago, que Santiago está describiendo a Elías, usted ve a Elías como una persona que tenía los mismos arranques que usted y yo pudiéramos tener. Vean, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, Elías salió corriendo después de que hizo un milagro en un holocausto, donde habían 200 profetas de Baal y el fuego vino en el holocausto donde estaba Elías y consumió todo lo que había. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar si Elías no hubiera podido orar para que se fuera Jezabel, por ejemplo. O sea, que cayera fuego del cielo y consumiera Jezabel. Podía hacerlo. Acababa de tener un holocausto donde habían 200 profetas y la manifestación que había ahí fue mayor que la que tuvieron los profetas de Baal, la que Dios usó a Elías. Pero yo quiero decirle algo. ¿Qué le pasó a Elías? Después de que tuvo esa gran victoria, salió corriendo y se escondió. Y dice la Biblia que se fue, se escondió y se deprimió y quería que Dios lo matara. Y después tras de eso y empieza a decirles que solo quedo yo, tras de eso egoísta, pensando que era el único en todo el universo que quedaba siguiendo a Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Elías es como usted y como yo. Pero Elías había entendido y se había alineado a lo que Dios tenía para él y lo que Dios tenía para el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Elías? Dios lo usó a pesar de todo lo que podía él ser o estar viviendo o estar pasando. Yo no sé si usted alguna vez se ha visto como Elías,
que está en un momento y que usted dice, Dios, es que nadie como yo de las cosas que hacen. Señor, es que todas las cosas que yo he hecho y nada de esto ha servido, ¿verdad? Y quiere devolverse uno como quién sabe hacia dónde, cuántos años atrás del cristianismo, ¿verdad? Pero Elías en ese momento Dios lo usó con una oración que hizo que cosas sobrenaturales ocurrieran. Estamos hablando que en un momento dado lo que es la naturaleza se paralizó por 3 años y medio debido a una oración de alguien que entendió cuál era el propósito de Dios en ese momento. Yo no sé si usted puede pensar si un día Dios puede parar la naturaleza por 3 años y medio por una oración que usted puede hacer. Yo no sé si tan siquiera lo hemos imaginado. Yo no sé si tendríamos la capacidad para decir, Dios, es que detenga el sol como hizo Josué. Y uno dice, ay no, eso está en la Biblia, pero para gente demasiado pro. Pero ¿qué nos está enseñando Santiago? Si somos personas igual que Elías, Dios puede hacer cosas increíbles en nosotros. Cuando creemos, cuando tenemos fe, cuando podemos orar con intensidad para que cosas ocurran. Y entendemos que los propósitos de Dios se cumplen. Usted podría decir, ¿quiere ponerme la otra, porfa? En esta primera dice, oró para que no hubiera lluvia. Y en esta última dice, más tarde, cuando volvió a orar, ¿saben? Más tarde son 3 años y 6 meses. No es más tarde, hace media hora. 3 años, 6 meses después, dice, volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. 3 años, 6 meses después volvió a orar para que la naturaleza regresara nuevamente a su ciclo natural. Y usted puede decir, ay, es que él sabía cuál era el propósito de Dios. Pero Dios respaldó la oración de él en ese momento, porque su oración estaba alineada a lo que Dios quería para el pueblo en ese momento. Entonces, yo quiero dejarle mi última arma secreta, que es, vieran cómo costó conseguir las armas, porque yo quería de todos tamaños, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi última arma secreta que quiero enseñarle? Una oración ferviente. La oración ferviente es la que puede ajustarse a lo que Dios desea para su vida. ¿Sabe? Y a veces nosotros divagamos en cosas que podemos decir, es esto, es lo otro. Pero Dios habla con una intensidad y una claridad a nuestro corazón que usted y yo no podemos dudar que Dios hablando a nuestra vida. Usted podrá escuchar miles de voces a su alrededor, pero cuando usted se mete al lugar secreto, usted sabe cuando la voz de Dios empieza a hablar a su corazón. ¿Sabe? Y este tema a mí me gusta mucho, la oración. Y yo quiero contarles cuál es mi experiencia personal. A mí la oración me apasiona porque yo sé lo que son las respuestas de Dios en la oración a través de las diferentes etapas de mi vida. Yo sé lo que es orar antes de casarme, antes de tan siquiera conocer a mi esposo y poder pedirle a Dios que yo quería a alguien que fuera conforme a su corazón, porque yo le decía a Dios, yo me he guardado. Yo me guardé durante todo el tiempo de soltera y yo le servía a Dios, pero yo decía, Señor, yo no me voy a casar con alguien que no te quiera. No quiero casarme con alguien que no quiera servirte, que no te busque. Y yo vi a Dios actuar a pesar de lo que yo podía ver o lo que yo podía sentir o poder pensar de que seguían pasando los años y no pasaba nada y no tenía novio. ¿Sabe? Yo sé lo que es tener un día que llegar y arrodillarme, porque ese chiquito que viene ahí, ¿verdad? Que viene a veces a tocar, que admira a Diego un montón. Tuve recados lunes en el kinder, martes, miércoles, jueves, viernes. Usted ya no sabe cuál medida disciplinaria utilizar. Y cuando usted llega aquí el domingo, está la maestra de escuela dominical esperando. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Lo va a castigar? ¿Qué va a hacer? Tengo que arrodillarme y empezar a decir, Dios, necesito una estrategia. ¿Sabe? Yo sé lo que es que mi esposo, y se lo digo no solo como esposa, sino como abogada, vivió 6 años de un acoso laboral. Y yo sé lo que es ser un domingo, un sábado, y que la jefa lo llamara y le decía, ¿por qué no estás conectado si ocupamos tal informe, verdad? Y eso genera un estrés familiar, un estrés matrimonial, un estrés en su paternidad. Y usted dice, ¿qué hago? Solo encuentro un lugar, y eso se llama oración.
y se llama presencia de Dios. ¿Sabe? Yo sé lo que es llorar por no querer ir al trabajo, por estar sufriendo una opresión. Como empezamos a leer, estaba en aflicción. Mi corazón o mi espíritu se amargaba. Pero yo decía, ¿a dónde voy a ir? Es arrodillado, es en el lugar secreto, en su intimidad. Yo quiero decirle algo, yo no sé cómo hacen las personas que no pueden orar, o que no les gusta orar, o que no encuentran un lugar para orar. Porque yo no encuentro otro lugar donde mi corazón se puede derramar, como decía David. David dice, mi corazón se derramaba como ríos delante de Dios. Yo no sé si usted puede derramar su corazón como ríos delante de Dios cuando está en aflicción, cuando su corazón está en desespero, cuando usted no encuentra respuestas, cuando usted está ahí, usted dice, no sé, tengo mi esposo, mi esposa, mi hijo tiene tanto tiempo sin trabajo. No sé dónde hay otro lugar donde usted pueda ir si no es a la oración, si no es a su presencia, ¿sabe? Y lo hermoso que nos explicaba Santiago es que hay momentos en los cuales tal vez nuestro corazón se está reprimiendo de cosas, se está guardando de cosas, donde podríamos estar siendo bendecidos, donde podríamos estar explotando en alabanzas a Dios, porque guardamos, escondemos cosas que si nos hincamos y buscamos el lugar secreto, Dios se encarga de limpiarnos, de sanarnos y de restaurarnos. Iglesia, yo quiero dejarle esto. Hay un versículo en el libro de Mateo que nos dice, entra a tu cuarto. Entra a tu cuarto y ahí a escondidas, a solas con Dios, ten tu tiempo de intimidad. Y dice que tu Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y a veces pensamos que la recompensa es dinero, que la recompensa son viajes, que la recompensa es esto, lo otro. ¿Sabe? El solo hecho que nuestro corazón sea sanado, que nuestro corazón sea fortalecido, que tú puedas tener una relación con Dios diferente, que conozcas a un Dios diferente, solo eso puede llamarse recompensa para usted y para mí, que decimos que seguimos a Cristo.